nuestra profesión, identificar cuáles son esos materiales críticos, no críticos, que necesitan tener un proceso de esterilización mucho más avanzado. Ustedes, médicos en formación, pues no tienen la función de ¿qué? De manipular instrumentos para hacerle una previa esterilización. Ustedes más que todo tienen que partir de ustedes como personas, ¿no? Que todo lo hagamos con la asepsia. Cuando hablamos de asepsia, ¿a qué nos referimos? A que todo lo que hagamos esté totalmente libre de cualquier microorganismo, cualquier sustancia o cualquier cosa que pueda causar algún tipo de infección, ¿no? Entonces, asépticamente trabajamos médicos, enfermeras, bacteriólogos, fisioterapeutas, todo un grupo interdisciplinario en el campo de la salud. Pero si vamos a mirar, la bioseguridad la aplicamos en nuestra vida diaria. En la casa tenemos que aplicar bioseguridad. En la calle tenemos que aplicar bioseguridad. Si no hacemos, si no nos cuidamos a la hora de cocinar, pues nos podemos estar quemando, nos podemos estar cortando. Si dejamos algo conectado o si prendemos una vela, estamos expuestos a que se puedan generar accidentes. Entonces, la bioseguridad se creó fue para eso. Todas esas medidas o acciones que nosotros realizamos, primero que todo, pues para protegerme yo a manera individual y a su vez, cómo esas acciones que estoy realizando para protegerme yo a manera individual pueda ser beneficioso para mi entorno, para las personas con las que yo interactúo y pues para el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, el objetivo de esto es poder tener concientizadas estas normas, conocer de alguna manera los procesos que se utilizan para desinfección y esterilización, no solamente de instrumentos, sino de ambientes a nivel de la clínica. Y normas hay muchas, y no es para nosotros aprendernos de memoria, sino saber cuándo las vamos a utilizar. Y esto, acá tenemos alguna de ellas que ustedes previamente la pueden revisar y pues no se trata en el día de hoy de ir nombrándolas, de lo que ya sabemos que usted lo puede leer, sino entender por qué es importante. Antes de la pandemia, antes del COVID, veíamos y se ve muy frecuente como ese malestar de tener que utilizar material de protección. Y uno veía que había mucho profesional de la salud que no lo hacía y veíamos otro que sí lo hacía, ¿sí? Porque cuando nosotros somos conscientes y nos los machacan todo el tiempo, por lo menos a mí era una de las personas que cuando estudiaba me machacaban normas de bioseguridad, normas de bioseguridad, normas de bioseguridad, y pues cuando ya tú sales a practicar tu profesión, te hicieron un lavado de cerebro en las normas que las aplicas, ¿sí? Así te dé calor, así sea incómodo, lo que tú quieras. Y te voy a dar un dato curioso. De los profesionales de la salud que menos se contagiaron y que están en contacto directo con agentes patógenos, fueron los bacteriólogos, ¿ya? La estadística de los bacteriólogos que se murieron y que se infectaron fue muy poca. Y es debido a eso. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos que cuando estamos procesando una muestra biológica de nuestro paciente, lo que nosotros identifiquemos ahí sea lo que el paciente tiene y no porque nosotros hayamos hecho un mal proceso aséptico y aparte de ello, al hacer ese mal proceso aséptico, nosotros nos podemos también de igual manera contagiar. Entonces, siempre utilizando nuestros batas, gorros, tapabocas, gafas, por si alguna salpicadura en el momento que estamos manipulando. Y con lo del COVID, pues con más razón todavía. Entonces, pandemia o no, lo que tenemos que tener claro es que las normas sí o sí
estas herramientas, estos material, tenemos que utilizarlo y tenemos que utilizarlo de manera adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a permitir que nosotros podamos preservar nuestra vida, nuestra salud. También encontramos casos de gente que utiliza las normas como son, con todo el protocolo y se ha contagiado, pero pues esos son casos atípicos, que algo pasó, alguna situación que de pronto se salió de nuestras manos y no nos dimos cuenta y terminamos contagiados, porque no solamente vamos a hablar de COVID, tenemos que hablar que hay muchas otras enfermedades infectocontagiosas que son fáciles para ingresar a mi cuerpo. Si usted está haciendo una cirugía, está haciendo una sutura de un paciente y usted no tiene ese cuidado previo y está enfocado en el momento de hacerlo, usted se puede pullar. Entonces ahí toca mirar qué tenía ese paciente, si ese paciente tenía algún proceso infeccioso como VIH, como hepatitis, le hacen pruebas a usted, la ARL actúa para ese accidente laboral que tuvo, empiezan a hacerle mecanismos de profilaxis y prevención y exámenes para ver si usted se contagió o no se contagió. Entonces son cosas que se pueden prevenir, porque primero la bioseguridad no solamente aloja lo que tú te coloques como protección, sino que en el momento que estás haciendo la acción estés ahí concentradito en tu trabajo. ¿Ok? Entonces tenemos muchísimas normas de bioseguridad, desde el uso de una bata antifluido, manga larga, gorros, tapabocas, en fin. Bueno, entonces ahí lo encontramos en el manual. Miremos acá otra cosa importante. Principios, los principios de la bioseguridad. Entonces, esos principios de la bioseguridad lo que nos van a describir son esos métodos seguros para poder manejar todo ese material infeccioso que se encuentre en todos los ambientes. Aquí nos habla del laboratorio, pero nosotros tenemos potenciales patógenos en cualquier parte, y más ustedes, los médicos, van a tener ese contacto directo cuando usted está examinando a su paciente, un paciente que le llega a usted sintomático respiratorio y usted sospechando una tuberculosis. Si usted no está bien protegido en ese momento, pues lo más probable es que lo pueda contagiar de la tuberculosis, porque la vacuna de la tuberculosis que nos colocan a nosotros no nos exime de que a nosotros no nos dé tuberculosis, ¿ya? Y cuando hablemos de exámenes de laboratorio relacionados con esta enfermedad, les explicaré un poquito más de eso, y pues la doctora María Victoria les va a hablar de el bacilo de la tuberculosis. Entonces, hay que protegernos. Entonces, hay una terminología que se conoce como contención. Esta aplicación radica más que todo a que nosotros tenemos que reducir o eliminar la exposición de cualquier persona o trabajador que esté o no en contacto con esos agentes peligrosos a ambientes externos. Entonces tenemos que parar en un momento para que eso no se expanda. En los laboratorios de nivel 4 de bioseguridad, y cuando hablamos de un laboratorio de nivel 4 de bioseguridad, estamos hablando, mejor dicho, en un laboratorio que procesa, muestra sustancias potencialmente mortales, ¿no? Y no estamos hablando solamente de microorganismos, sino de toxinas, radioactividad. En el momento que hay algún tipo de infección o contagio del personal que labora en esos laboratorios, hay que hacer un proceso de contención o cuarentena ahí. ¿Para qué? Para poder cortar y limitar que esas personas o personas infectadas salga al exterior y termine contaminando a más personas. Hay gente que muere en los laboratorios, en estos tipos de laboratorios nivel 4. ¿Por qué? Porque es que es mejor que se mueran 1, 2, 3 o 4 a que se mueran millones de millones y millones. Entonces la contención va a depender, o sea, la clasificación de esa contención va a depender de lo que se procesa y a lo que se expone. Entonces tenemos una contención primaria, que lo que propende es una protección a título personal, ya en donde ese medio ambiente propio, inmediato del laboratorio, la exposición a la cual
yo voy a estar, no va a ser tan grave, ¿no? Hay una contención secundaria que ya aplica en referencia al medio externo y va a combinar aplicaciones en las cuales vamos a ver prácticas operativas y también hay que tener en cuenta el diseño y la infraestructura en donde yo estoy haciendo el proceso como tal. Se van a evaluar en ese momento los riesgos del trabajo que se está realizando y se va a mirar cuáles son los elementos que se pueden utilizar, las técnicas que se van a aplicar y las prácticas de ese laboratorio para poder implementar los equipos necesarios y minimizar el contagio y la infección. Los trabajadores, por ende, deben saber a lo que se van a exponer. Como yo les hablaba de estos laboratorios tipo 4, ellos saben a lo que se van a confrontar. Cuando firman el contrato para trabajar en estos laboratorios, ellos firman un seguro de vida. ¿Por qué? Porque ellos saben cuándo entran, pero no saben cuándo salen. Son personas que les miran que entren descontaminados y cuando salen miran también si después de su jornada laboral no tuvieron algún tipo de contaminación. Entonces ellos saben a lo que se exponen y saben a los riesgos que pueden tener en el momento de que están haciendo esa manipulación con ese material infeccioso. Entonces, los laboratorios como tal o los sitios de salud deben implementar manuales operativos con protocolos de bioseguridad para tener unas prácticas que constituyan menos riesgo y que sea mucho más operacionalizar el proceso. Todo manual, todo protocolo, todo guía que se maneje en las instituciones debe ser socializada correctamente a todo el personal. Debemos conocer a qué estamos expuestos y qué es lo que podemos hacer para minimizar el riesgo de que esos contagios se produzcan. Y eso se hace. Todo forma parte de la bioseguridad. Entonces, la contención primaria, solamente la persona, la contención secundaria ya va a haber personas y dónde lo voy a hacer. Y hay unas barreras primarias, que es como las barreras básicas de protección que todos utilizamos, en donde vamos a aplicar lo que es la parte, la bata, el gorro, las polainas, gafas, bueno, todo lo que constituye protección personal. Y esta protección personal la vamos a aplicar cuando estamos manipulando, haciendo cultivos celulares, manipulando microorganismos. Aquí en esta parte de las barreras primarias se utiliza lo que es las cabinas de seguridad biológica, que en su caso ustedes pues no utilizan eso a menos que alguno en el futuro se dedique a investigar, pues ya tiene que manipular esta serie de cosas en algo que se llama la cabina de seguridad biológica, que son medios asépticos, estériles, que es la contaminación de la muestra y de la persona que está haciendo el proceso. Y tenemos las barreras secundarias. Por acá, se me pasó. Bueno, todo esto lo tiene el manual. Yo lo que estoy haciendo es que a la hora de que ustedes lean, entendamos un poquito más, pues, la literatura que aquí en la guía nos está hablando. Se me pasa. Barreras secundarias. Las barreras secundarias son las que van a contribuir a la protección de quienes trabajan en el laboratorio y la comunidad. Van a evitar que se vaya a escapar algún tipo de agente infeccioso al medio ambiente. Entonces, las secundarias, el objetivo de ella es que no solamente lo que tú estás haciendo minimice la infección individual, sino que no vaya a afectar también a la comunidad. Entonces, esto va de la mano con lo que hablamos de contención primaria y contención secundaria. Fíjense que aquí también nos está hablando de cómo debe estar construida la planta física, cómo es el sistema de descontaminación del sitio de trabajo, del personal,
de los procesos de ventilación, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de infraestructura donde nosotros laboramos y trabajamos. Muy bien, pero la bioseguridad nace de describir algo que se llama los grupos de riesgo. Porque yo como sé que tengo que utilizar bata, gorro, tapaboca, o ya no es suficiente utilizar estos elementos básicos, sino que me toca utilizar otros uniformes que son completos. Ahorita con el COVID utilizan esos uniformes que son enterizos, y aparte de eso que la máscara, que las gafas, una cantidad de elementos. ¿Cómo yo sé? O sea, que eso es lo que yo tengo que hacer. Eso se dio gracias a la clasificación de los grupos de riesgo. Entonces, en los grupos de riesgo vamos a mirar el riesgo individual. Creo que más adelante, si no estoy mal, está la tablita de los grupos de riesgo. Este manual no está actualizado, esta es la versión vieja. En la versión nueva aparece María Victoria y mi persona, que creo que fue el que les mandé a ustedes, no sé si aparezco allá en la parte de abajo. Entonces, los riesgos, los grupos de riesgo se clasificaron teniendo en cuenta el riesgo al cual uno va a estar expuesto. Desde grupo de riesgo número 1 a grupo de riesgo número 4. El grupo de riesgo número 1 es el grupo de riesgo en donde el riesgo a la exposición va, tanto para el individuo como para la comunidad es escaso o nulo. Eso quiere decir que pues yo estoy haciendo un proceso en un laboratorio o en una institución donde esté haciendo mi trabajo y el riesgo que yo voy a tener prácticamente va a ser muy poco en relación a lo que yo estoy manipulando, o sea que las normas que utilizaré son las más básicas para hacerlo. El 2, ya pues el riesgo a nivel individual va a ser moderado y para la comunidad va a ser bajo. Entonces, es un nivel de bioseguridad tipo 2, en donde sí, ya me toca tener un poquito de más cuidado en los implementos que voy a utilizar y aparte tengo que tener en cuenta la infraestructura en donde yo lo voy a hacer. El nivel de bioseguridad tipo 3 ya nos habla de que el riesgo individual es alto y el riesgo hacia la comunidad va a ser moderado. Entonces vamos a estar trabajando con microorganismos, patógenos que nos pueden infectar, producir enfermedades y que también pueden, o sea, podemos exponer a la gente que tenemos a nuestro alrededor, pero pues son microorganismos que pueden tener alguna cura, algún tratamiento para poder liberarnos de ellos. En este sentido, cambia los implementos, o sea, se van a adicionar más implementos de bioseguridad de protección para el individuo y también la infraestructura o el sitio donde estoy haciendo el proceso va a tener otras cosas adicionales que me van a permitir poder hacer mi trabajo de la mejor manera, garantizando asepsia y minimizando el riesgo de exposición a los demás. Y el nivel de bioseguridad tipo 4 es un nivel de seguridad que nosotros no lo tenemos acá en Colombia, que estos niveles de bioseguridad ya de una contención mucho mayor, la vamos a ver que está por allá en Europa, en Sudáfrica, en Corea, en Rusia. Nosotros no tenemos ese sistema acá manejando, llegamos hasta el nivel de bioseguridad tipo 3. ¿Por qué? Porque es que esto ya es manejar toxinas letales, es manejar radioactividad, es manejar virus del antrax, virus del ébola. Dime. ¿El COVID en qué riesgo entraría? ¿Qué nivel? 3. Sí. Bioseguridad tipo 3 y la forma de manipulación tipo 3. Yo pensaba que era 4, ¿no? Pero después, ya leyendo uno y de todo, no alcanza al 3, no alcanza al 4, llega a nivel de bioseguridad tipo 3. Porque el 4, cuando ya las personas están manipulando este tipo de sustancias, este tipo de microorganismos, ya los vestidos que usan son tipo astronauta, y es algo literal, tapados completamente, o sea, ya no es que tienes que colocarte mascarilla adicional, sino que ya la mascarilla la trae,
y te dan un sistema de ventilación interna que va depurando, y obvio que tú no te vayas a ahogar. Internamente te va ahí oxigenando y te va liberando ya lo que tú vas soltando. Así, herméticamente cerrados, cubiertos completamente en cada cubículo, utilizando sistemas de autoclaves. ¿Para qué? Para poder minimizar el proceso de contagiosidad con lo que se está trabajando. Esto se utiliza mucho en las personas que hacen las vacunas. Ellos tienen niveles de contención tipo 4 cuando hacen vacunas, algún tipo de fármacos y las otras sustancias y microorganismos letales. Ahí, como le digo, son gente especializada, gente que saben a lo que van, que les gusta y que su vida está en riesgo todos los días. Estas instituciones que manejan estos tipos de bioseguridad tipo 4 siempre están a las afueras de la ciudad. Nunca las vas a encontrar dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque en el caso de una evacuación, en el caso de una contaminación, es más fácil hacer el proceso que si estuviera dentro de la ciudad. O sea, está por fuera. Tienen un edificio solamente para eso, no más. Así que esa parte, nosotros si nos llegara un tipo de microorganismo con un nivel de bioseguridad tipo 4, estamos, mejor dicho, graves. Estamos súper graves porque nosotros no estamos preparados para ese proceso. Así que es lo que hay que mirarle al futuro, porque lo que se viene, para allá vamos. Bien, entonces estos grupos de riesgo, pues ya sabiendo a lo que yo me voy a exponer, pues ya sé qué acciones voy a tomar. Entonces los grupos de riesgo van de la mano con los niveles de bioseguridad. Entonces, para el grupo de riesgo 1 tenemos un nivel de bioseguridad tipo 1. Para el 2, nivel de bioseguridad tipo 2 y así sucesivamente. Entonces, sabemos el riesgo, miramos cómo nos vamos a proteger y en dónde lo vamos a hacer. Entonces, estos niveles de bioseguridad, la CDC describe 4 niveles de bioseguridad, como ya les decía. Estos niveles de bioseguridad van de la mano con los grupos de riesgo. Los niveles de bioseguridad van a mirar lo que es la parte práctica, la parte técnica, sobre todo en los laboratorios. ¿Por qué hablamos de los laboratorios? Porque ellos son los que van a tener como ese contacto más grave en cuanto a agentes biológicos patógenos contaminantes. El equipo de seguridad, las instalaciones que se utilizan y representan las condiciones para poder hacer un proceso de manipulación desde un nivel bajo a un nivel mucho más alto. Y lo que hablamos, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ok. Bien. Ahora, con base en esto, vamos a mirar que hay unos materiales críticos. ¿Qué pasó acá? Se me salió todo. Unos materiales que se constituyen entre críticos, no críticos. Espérame. Por acá. Bueno, esto sí continúa hablando de los niveles de bioseguridad, eso ustedes lo revisan, ahí nos está hablando del tipo de nivel, los agentes que se constituyen dentro de ese nivel en cuanto a la manipulación de los mismos. Aquí, más abajo, habla de los grupos de riesgo, lo que les estaba explicando ahorita. Cada grupo de riesgo va a tener una condición en cuanto a la exposición a la que tú tengas. Luego nos habla de los equipos que se utilizan para esa seguridad biológica y aquí más que todo partimos de la parte de la protección personal y luego pues hablamos que hay cabinas de seguridad biológica. Si estuviéramos de forma presencial, las conociéramos allá en Villa Rosario, tenemos la cabina de seguridad biológica, estos equipos nos van a proporcionar esa barrera de contención para que nosotros podamos trabajar seguros con estos agentes infecciosos. Aquí está esa cabina de seguridad biológica.
mírala. Maneja lo que es esterilización por el medio de los rayos ultravioleta. Ok. Bueno. Y hay procesos de esterilización. Ya. Usted, con el hecho de lavarse las manos y aplicarse un agente antiséptico, usted está haciendo un proceso de esterilización. Entonces, la esterilización conlleva un proceso aséptico, ¿no? Que es la eliminación de cualquier material orgánico extraño que se encuentre en alguna superficie, en algún objeto, ¿ya? Esto se puede hacer de forma manual o mecánica usando agua, usando jabón, soluciones detergentes, entre otros, como les estaba hablando. Si yo me quiero hacer una asepsia de mis manos, hay mecanismos para yo poder hacer ese proceso, ¿ok? Y entonces, en la etapa de esterilización, cuando se hace como tal, con material que uno va a utilizar, pues uno debe tener una previa limpieza de los mismos. Debo limpiar el material. Si voy a hacer un proceso de esterilización de material de vidrio, pues yo debo limpiarlo, lavarlo, descontaminarlo con soluciones jabonosas, y luego después de eso inspecciono si realmente quedó limpio. Luego lo que hago es empacarlos con un material que me evidencie que realmente el proceso quedó bien esterilizado, y utilizo diferentes métodos para ello, ya sea por método de calor seco, ya sea por método de calor húmedo. Calor seco, puedo utilizar un horno y ese me sirve para hacer un proceso de esterilización, y calor húmedo cuando utilizo lo que es los famosos autoclaves, que son como unas ollas de presión. Ahora, miremos, ustedes se confronten y conozcan cuáles son ese material considerado crítico y cuál es ese material considerado semicrítico y crítico. Crítico, aquel que va a entrar en contacto directo con todo tejido estéril o con el sistema vascular. En este sentido, estos instrumentos o este material que usted va a utilizar debe tener un proceso de esterilización, porque este proceso va a eliminar completamente cualquier agente infeccioso. ¿Cuáles pueden ser esos instrumentos? Lo que más se utiliza en las salas de cirugía, todo material quirúrgico, todo instrumental quirúrgico, ese tiene que tener un proceso de esterilización y es un material crítico. Implantes, cuando usted le va a colocar algún implante, que le va a colocar algún oído artificial, alguna cosa, debe estar estéril. Aparatos de endoscopia, imagínense usted que le metan un aparato de endoscopia y no lo esterilicen y utilicen ese mismo aparato de endoscopia con otro paciente sin haber hecho una previa esterilización. Mire la contaminación. Los catéteres es una parte crítica, porque por los catéteres que estamos colocando medicamentos, y ahí si yo no hago una buena asepsia o esterilización de esos catéteres cuando estoy haciendo el proceso, puedo estar infectando a mi paciente. Sondas, drenajes, agujas, todos esos materiales son material que debe estar estéril, aséptico y tener un proceso de esterilización. Y es considerado material crítico. Ustedes pueden conseguir otros más. Estos son ejemplos. O sea, ustedes hagan un barrido y miren qué otros elementos pueden considerarse como material crítico. Material semicrítico, aquellos que están en contacto con membranas mucosas y piel no intacta. Entonces, este tipo de material se hace una desinfección de alto nivel. Aquí tenemos aparatos de endoscopia, que también, o sea, están entre los dos, de endoscopias flexibles, máquinas de diálisis, equipos de otoscopia, sinuscopia, equipos de terapia respiratoria, espéculos vaginales en el sentido de que sean no desechables, ¿no? Porque pues hay
partes en donde todavía se utilizan los espéculos desechables, pero hoy en día pues lo desechable es lo que más se debe utilizar, y ahí sí nos ahorramos esas infecciones cruzadas. Termómetros rectales pues tienen una desinfección de alto nivel. Eso quiere decir que para poder hacer esos procesos de desinfección vamos a utilizar ciertas sustancias químicas que nos van a permitir poder hacer esa limpieza en ellos. Y el no crítico es el cotidiano, el de batalla, el que uno usa constantemente, que entra en contacto con la piel intacta, no con membranas mucosas. Va a tener una desinfección de bajo nivel, y ahí tenemos termómetros axilares, orinales planos, fonendoscopios, desfibriladores, manguitos de tensión arterial, entre otros. No quiere decir que sean los únicos, como les digo, los invito a que revisen para que profundicen, porque ustedes más que nadie deben tener claro cuáles son esos instrumentos que tenemos que tener una asepsia total de ellos, aunque todos deben ser asépticos, pero quienes necesitan más tratamiento que otros. Entonces, dentro de esos principales métodos de desinfecciones que vamos a encontrar, hay métodos químicos, hay métodos físicos, hay métodos de radioactividad, y bueno, aquí está. Mi objetivo no es que usted se tenga que aprender las cosas literales, sino que conozcamos que hay diferentes formas por las cuales yo puedo eliminar los microorganismos y que están ahí para usted. Entonces, miremos de esos cuáles nos están más directamente al proceso que nosotros realizamos. Entonces, acá pues lo revisa y lo mira. Métodos físicos, tenemos calor como tal. Aquí está el calor húmedo y el calor seco. El calor se ha demostrado que es un mecanismo que elimina a los microorganismos, ¿no? Tratándolos y colocándolos a una temperatura y teniendo en cuenta la susceptibilidad que tiene el microorganismo de morir o no morir cuando tú lo sometes a una temperatura X, ¿ya? Eso es lo que hace. Porque al nosotros someter a calor, estamos haciendo un proceso de desnaturalización de las proteínas, ¿ya? Entonces, al hacer ese proceso de desnaturalización, estamos haciendo una desorganización de esas membranas celulares de estos microorganismos y se dan procesos de tipo oxidativo irreversible, o sea, daña las células de estos microorganismos. Entonces, este calor lo podemos mirar en calor húmedo, donde vamos a utilizar vapor de agua, que son de los más utilizados, y ahí tenemos el autoclave, que es un instrumento que se utiliza para esterilizar, para eliminar por completo los microorganismos. Va a tener unas presiones fijas, unos tiempos, y ahí lo que nosotros utilizamos es agua para poder hacer el proceso en este autoclave, que es como una olla de presión, digo yo. En el laboratorio de cómo es de Vía Rosario, ahí tenemos estos autoclaves. Nosotros los utilizamos cuando hacemos medios de cultivo. Y bien, se me pasó para la otra. Después del autoclave, otro método de calor húmedo es la tindalización, que se hace en el mismo instrumento autoclave, pero ahí vamos a tener unas variantes en cuanto a la temperatura y en cuanto a la salida del vapor de agua. Pero también son utilizados para procesos de esterilización. Y el calor seco, ahí está lo que es la parte de las estufas, la llama directa, el famoso mechero, que lo que nosotros los bacteriólogos, microbiólogos, todos los que estamos manipulando microorganismos altamente patógenos, usamos el mechero como la protección. Yo le digo a mis estudiantes, esa es su protección. Primero, su protección para usted y protección para la muestra que estoy manipulando, para que haga como una aura alrededor. Entonces, ahí tenemos el mechero o la llama directa para esos procesos. Adicionalmente a eso, están las radiaciones,
que son muy utilizadas en las salas de cirugía. Hay personas que dicen que aquí hay instituciones que hay salas de cirugía que tienen alguna cepa ahí contaminante, gente que hace procesos en esas salas y hay gente que ha adquirido enfermedades de tipo nosocomial, que son las que uno adquiere en las instituciones sin que tú hayas ido por esa situación. Entonces, ¿eso por qué sucede? Porque los ambientes en los cuales los pacientes se encuentran o donde se hacen los procedimientos no tienen una buena esterilización. Entonces, en este caso, las radiaciones son tipo de radiaciones y el tiempo de exposición para utilizarlas en las salas de cirugía, en los ambientes. Bien. Otra, después de lento, ahora está muy rápido el computador. ¿Cómo le parece? No me deja ni pasar. Seguimos por acá. Métodos químicos, métodos físicos. Tenemos radioactividad, tenemos rayos ultravioletas, tenemos calor seco también, radiaciones. Bueno, en la otra guía, en el otro manual, aparte de estas, salen otros métodos, si no estoy mal. Yo les mandé la versión mía. Chicos y chicas, ¿sí o no? Creo que es la misma que nos está presentando, profe. O sea, usted dice que la diferenciamos es por los nombres, ¿cierto? Si aparece mi nombre abajo es otra versión, porque en este tema de la parte de bioseguridad hay otros agentes infecciosos y habían otras cositas ahí. Entonces, si tienen esta versión, me dicen para cambiársela por la anterior. Por la otra. Tenemos sí, César, la que usted nos está presentando. Ah, no. Entonces, después le mando la actualizada, porque es la última versión, tiene otras cosas diferentes acá. Bueno, entonces, conclusión, en esta parte de la bioseguridad, uno, entender el concepto de la bioseguridad, que las normas son importantes, que hay unos grupos de riesgo a los cuales yo me voy a confrontar y que a su vez hay unos niveles de bioseguridad que me van a ayudar a poder evitar o minimizar el riesgo de infección, tanto para mí como para la comunidad. Que hay unos métodos asépticos que yo los voy a utilizar dependiendo la necesidad para eliminar microorganismos. Hay unos equipos que nos protegen, como en el caso de las cabinas de seguridad biológica, como en el caso de las autoclaves, que aparte de hacer procesos de esterilización, hay ambientes que utilizan ese método de autoclave como tal. ¿Qué otra cosa importante usted tiene que saber? El uso de las bolsas en bioseguridad. ¿Ya? El uso de las bolsas de bioseguridad. Entonces, como complemento a este tema de la bioseguridad, ustedes se van a encargar de investigar cuáles son esas bolsas o las últimas reglamentaciones que se han sacado en cuanto a los colores en bioseguridad, que la verde, que la blanca, que la azul, que la amarilla, que la roja, en fin, ¿qué se descarta? A veces no la tenemos clara y nos confrontamos frente a una caneca y si la caneca afuera no dice, mire, acá se descarta tal cosa, nos quedamos un ratico a ver dónde descartamos el vidrio, el plástico, los material reciclable, material ordinario, material patológico, en el caso de las bolsas rojas. ¿Hacia dónde se van esos residuos biológicos? ¿Será que los botamos en el bote de la basura? ¿O será que hay una entidad que se encarga de recolectar eso que nosotros descartamos en la bolsa roja? Que no tenemos que descartar ahí ni agujas, ni ningún material cortopunzante en ellas y que tampoco debemos descartar cosas que no sean patógenas porque a las instituciones de salud les cobran por lo que pesen esas bolsas y nosotros estaremos infringiendo en
cosas que no debemos hacer y eso es pérdida para la institución, también puede ser algo negativo cuando se van a auditar. Entonces nosotros, personal de salud, tenemos que saber cómo es el descarte de todos esos materiales en las instituciones de salud, porque si no vamos a salir perjudicados. No estoy hablando solamente del médico, sino todo personal de salud tiene que saber cómo se descarta. Entonces, eso no está en el manual, es algo que ustedes tienen que investigar, el uso de las bolsas, qué otras directrices o qué cosas nuevas han salido en relación a la parte de la bioseguridad a raíz del COVID, si se sigue manteniendo lo mismo o salieron algunas otras normas adicionales que nosotros se nos estén escapando y no las tengamos en cuenta. Sería como esa parte de complementación al tema de la bioseguridad. Preguntas, dudas, inquietudes, algo que quieran aportar. Profe, Dime. En lo de las jeringas y eso, bueno, en el caso de las agujas, usted diría que habláramos sobre los guardianes, ¿cierto? Bueno, tengo entendido que son esas canecas rojitas que generalmente uno ve en las farmacias y eso, ¿sí? Sí, sí, Okay. exacto. Ajá. Muy bien. Algo que alguien más quiera aportar, yo sé que están cansaditos, pero pues si algo leyó algo, alguna cosa, o pues considera que pues tocamos lo que teníamos que tocar en este tema de la bioseguridad. Profe, y una preguntita, bueno, así como un adelanto, ¿qué es lo que pasa con otros objetos cortantes? Pues nunca he escuchado sobre eso, o sea, pues aparte de las agujas. Pregunta, pero pregúntame bien. ¿Qué es lo Muy que quieres rápido, saber? qué pena, profe. En Sí. sí, ¿cómo se manejan los otros objetos punzantes? O sea, ¿a qué se refiere usted con otros objetos Los punzantes? Pues, elementos cortos, punzantes, agujas, lancetas, ¿sí? Eso. En el ok, profe. guardián, nosotros lo que descartamos es eso, agujas, lancetas, no más. No podemos descartar más nada en el guardián. Hay partes que también terminan descartando láminas de coloraciones, las meten, o si se partió una laminilla, también la descartan ahí. Los guardianes tienen un tope de llenado, al igual que las bolsas rojas. Ya tienen un tope de llenado y ahí una vez que alcanza su tope, se tapa ese guardián y ese guardián junto con las bolsas rojas que salen de los descartes, de los residuos biológicos, bueno, todo eso, hay un sitio de almacenamiento en las instituciones de salud, en las universidades que manejan también esos residuos, por lo menos la Universidad de Santander, la Universidad de Pamplona, cuando tiene sus laboratorios, por lo menos en el caso de nosotros, cuando íbamos allá al laboratorio, esos residuos tienen que guardarse en un sitio específico y las empresas, que son empresas de saneamiento, que son contratadas por la institución, se llevan tanto las bolsas rojas como los guardianes. O sea, y ellos se van a encargar de hacer un proceso de descontaminación y a su vez de eliminación de estos materiales contaminantes. Eso es lo que paga la institución para que esa empresa sí o sí lo haga. Porque si no tuviéramos eso, ¿hacia dónde se iría? ¿Sí? No lo podemos botar a la bolsa de la basura porque son contaminantes. Y lo que estamos haciendo es contaminar al resto de las personas con lo que ahí va. Entonces, tanto lo que se descarta en el guardián como lo que se descarta en las bolsas rojas o en bolsas negras, por eso es que tienen que hacer la investigación. Hay bolsas negras con un material diferente a las bolsas negras que utilizamos en la casa, que se utilizan para descartar material anátomo patológico, llámese cortaron una mano, un brazo, un pie, residuos de placenta, al igual que la roja, porque la roja también sirve para el mismo utilización, se pueden hacer las dos, tanto rojas como negras. Los cadáveres
los envuelven en bolsas negras. Entonces ahí esa es la utilización que se da. Pero esas empresas lo que hacen es llevarse, tanto Guardianes, que manejan material cortopulsante, y las bolsas rojas. ¿Listo? Profe, ¿me podría aclarar lo de la lámina? O sea, la lámina no debe ir en el Guardián, ¿cierto? No, no debería ir en el Guardián. Ok, gracias, profe. Listo. Porque es vidrio. Entonces hay otros recipientes que me van a permitir descartarlo, ese material, y a su vez, pues si tú hiciste alguna coloración utilizando microorganismos contaminantes, pues también hay que hacer un proceso de descontaminación de las láminas. Hay partes donde se reutilizan las láminas, entonces la meten en una solución desinfectante, en donde decoloran, donde eliminan todo lo que conllevaba la lámina y las vuelven a utilizar. Porque cuando no hay más, toca hacer. Después que usted haga el proceso de esterilización, puede volver a utilizar ese instrumento. Si no, no. Mejor descártelo y ya. Muy bien. Bueno, profe, muchas gracias. La próxima clase que vamos a hablar, vamos a entrar a las pruebas inmunológicas. Entonces, antes de hablar de las pruebas, necesitamos saber de las técnicas aplicadas en la inmunología. Ustedes que vieron inmunología saben más que yo de esa reacción antígeno-anticuerpo que se da, y lo vamos a relacionar con exámenes de laboratorio. O sea que la tarea de ustedes la próxima semana es mirar las técnicas que aparecen en la práctica número 2, que son como mirar lo que es el ELISA, lo que es la parte de la aglutinación, la técnica de aglutinación, la técnica de precipitación, la técnica de electroforesis. Todas esas técnicas son inmunológicas, pero aquí estamos hablando del fundamento de la técnica. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a tomar, la va a entender. Si no entiende de pronto lo que la guía le dice, busca. Ahí tenemos a San Google. En San Google se consigue de todo. Bueno, voy a entender cómo es la técnica de precipitación. Una vez que la entiendo, voy a buscar exámenes de laboratorio que manejen la técnica de precipitación. Ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Técnica de aglutinación. La técnica de aglutinación es una técnica que es una técnica sencilla, que es una técnica que la puedo visualizar macroscópicamente y cuyo fin es mirar una reacción antígeno-anticuerpo. Examen de laboratorio o prueba que me evidencie esta técnica, la hemoclasificación. ¿Ya? La hemoclasificación utilizada para mirar el tipo sanguíneo. ¿Por qué esta prueba me sirve como ejemplo? Porque cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo, hay una aglutinación macroscópica. Entonces vamos a ver una grumosidad. Cuando está haciéndose una hemoclasificación, los pacientes van a ¿qué? Cuando usted está haciendo el tipo de sangre que está buscando en la sangre, para saber si usted es A, B, O, ¿qué está buscando en la sangre? Antígeno, ¿ya? Así es como uno se hemoclasifica. Hay un antígeno específico para decir si tú eres A, si tú eres B, si tú eres AB, O. Y si no está el antígeno, entonces eres otro tipo. Y lo vas a poner a reaccionar con un anticuerpo comercial. ¿Ya? Es un kit comercial que me va a tener un anti-A, un anti-B, un anti-O. Entonces, cuando se produce la reacción, yo combino mi sangre, una sangre que me la sacan ya sea con anticoagulante o sin anticoagulante. Cuando me pinchan el dedo, ahí no hay anticoagulante. Entonces, de una, ponen las muestricas en la lámina de vidrio y le adicionan estos anticuerpos y a su vez el RH, que usted tiene que saber qué es el RH. Entonces, ¿qué sucede? Se le da una, homogenización, o sea, que empieza a hacer un movimiento con un aparato
que es un agitador por un tiempo, y nosotros vamos a observar de forma macroscópica esa aglutinación. Entonces, lo que usted ve así como leche cortadita, ya que ve como grumitos que se empiezan a separar, ejemplo, la sangre reaccionó con el anti-A, se vio la aglutinación, y en nosotros no, en nosotros quedó igualito. La homogenización de esa sangre con el anticuerpo, yo digo que usted es A. Ahora, ¿eres RH positivo o negativo? Lo mismo sucede. Si se forma la aglutinación, esos cortaditos, esos grumitos que se empiezan a separar, los glóbulos rojos, en el RH que reaccionó con mi sangre, yo digo que soy A positivo. Entonces, la técnica de aglutinación me permite a mí poder visualizar una reacción antígeno-anticuerpo de forma macroscópica, de forma rápida. ¿Sí entienden lo que tienen que hacer? Técnica versus exámenes de laboratorio que apliquen las técnicas. Porque es que mi objetivo no es que usted se aprenda la técnica. Mi objetivo es que usted se sepa cuáles son esas pruebas de laboratorio que manejan esa técnica. Para que usted sepa, esta técnica es rápida, esta técnica es más compleja, esta me va a servir para esto, esta no me va a servir para esto, pero esta sí. Porque estamos hablando de laboratorio, estamos hablando de que el objetivo de la parte de laboratorio en patología infecciosa es que usted conozca de las pruebas de laboratorio, sepa su fundamento y cómo utilizarlas. Y sea una ayuda diagnóstica y no sea un problema. ¿Sí? ¿Soy clara o no soy clara? Sí, profe. ¿Sí saben lo que tienen que hacer? Radioinmunoanálisis. ¿De qué trata la técnica? ¿Qué pruebas de laboratorio maneja radioinmunoanálisis? O simplemente así se llama el examen, un radioinmunoanálisis, es lo que usted me va a decir. Inmunofluorescencia, ¿qué hace para evidenciar la reacción? Porque todo es evidenciar reacción antígeno-anticuerpo, antígeno-anticuerpo. Si se da la reacción, algo pasa. Si no hay antígeno ni hay anticuerpo, entonces no pasa nada. ¿Y para qué utilizamos estas técnicas o estos métodos de análisis? El ELISA, que es de los más utilizados. Nefelometría, otra técnica, inmunodifusión. Entonces, ustedes miran y pues la idea es que participen, ¿sí? Eso es la idea, que usted participe y busque. Mire que hay muchas técnicas ahí, así que vamos a buscar pruebas de laboratorio utilizadas en la medicina que manejan estos fundamentos inmunológicos. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Cómo les pareció la clase a partir de estas interferencias técnicas? Pero sí sienten que pues en la parte de virus absorbieron cosas y ahora en la parte de laboratorio. Profe, en virus mucho porque siempre los habíamos visto por encima. O sea, conocíamos algunos conceptos, pero no más allá de que eran unos microorganismos parasitarios, o sea, ya conocer la clasificación, cómo actúan, las diferencias, los tipos de replicación, pues es algo que es nuevo para nosotros. Listo, muy bien. ¿Quién más? Jefe. ¿Cómo la vio hoy? Jefe Rubiano, ¿cómo la vio? Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más, Muy interesante. quiere? ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces dejamos así por hoy. Voy a tener la grabación. Pues ya saben, con el link que yo les di, ustedes, la idea es que puedan acceder a las grabaciones, lo que hablamos en clase. Traten de hacerlo en el corto plazo porque este team tiende a, no sé, a veces uno busca la grabación y ya no la encuentra, a desaparecerla. Entonces, pues les recomiendo que pues las bajen con tiempo cuando ya las puedan evidenciar. Entonces, la otra semana, pues con el favor de Dios, el lunes miraremos en virus, virus respiratorio, los 3 que ya les dije, y en la parte del laboratorio vamos a hablar de las técnicas inmunológicas y las pruebas de laboratorio que se aplican a esas técnicas.
Listo, chicos y chicas. Así quedamos. Vale, profe, hasta luego. Bueno, profe, cuídese. Feliz noche, hasta luego. Bien, bendiciones, cuídense. Vamos a tener la grabación ya. Ok.